Iniciar nuestro estudio bíblico está en 1 Corintios 15. Todavía tenemos que ahondar más y más en este capítulo que es tan importante. La semana pasada nos quedamos en el versículo 26 que dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero de hecho tenemos que regresar unos cuantos versículos para poder revisar la escatología. Y es que vimos los eventos, pero no vimos la escatología. La escatología se refiere a lo apocalíptico. La escatología se refiere al final de los tiempos, a los sucesos, eventos y situaciones que pasarán al final de los tiempos. No sabemos la forma o la disposición exacta, solamente conocemos eventos y sucesos que van a acontecer. Y estos los vemos en el versículo 23. Pero a cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, o sea, Cristo es el primero de los frutos, en su resurrección ese primer fruto, aunque obviamente es de su propio sacrificio, pero es tomado en cuenta como las primicias o la primera parte de toda esta ganancia, de todo este restaurar de este universo, porque en sí se basa en la restauración de todo el universo. Escatológicamente lo que vemos es de que, o apocalípticamente, si lo quieren ver así más fácil, lo que vemos es que el Señor viene a restaurar todas las cosas vienen a sujetarse nuevamente a Dios. De hecho, esas son las promesas que nos da el apóstol en este pasaje. Todas las cosas vienen a ser sujetas a Él, hasta el punto de destruir a todo y apartar a todos los que son rebeldes a su señorío y mandato, y purgar toda la maldad del universo en sí y por supuesto sujetar todas las cosas bajo sus pies. Él termina siendo el dueño de todas las cosas, ya lo es, obviamente, pero a lo que se refiere el pasaje es que el Señor viene a someter todas las cosas. La primera ganancia de todo esto y de todo este restaurar o retornar a Dios, pues obviamente es Cristo. Pues Cristo fue afligido por la muerte, tomado por la muerte en esos 3 días y 3 noches, él mismo lo profetiza, pero no podía quedar sometido por la misma muerte. También lo mencionan las escrituras. Era imposible que fuera sometido y al punto en que él se convierte en el dueño. Él tiene ya las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno mismo. Así que era imposible que él fuese sometido a eso o que algo lo venciera. Y en ese triunfo, pues se cuenta también como una primicia o como la primera ganancia de su propio triunfo, de su propia obra gloriosa. Y por supuesto, él es elevado hasta la gloria máxima, autoridad máxima y señorío absoluto de todas las cosas. Lo vemos en el capítulo 2 de Filipenses. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Obviamente, cuando veamos Filipenses vamos a ver eso. Pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que se toma en cuenta como primicia precisamente pues porque vino a ser ganancia de todo esto. Más o menos de esto también habla el escritor de Hebreos cuando se menciona que él, siendo el autor de nuestra salvación, fue perfeccionado por medio de aflicciones. No encontrando otra palabra mejor, utiliza eso. Fue perfeccionado por medio de aflicciones. Jesucristo ya era perfecto. Pero es lo que nos da el autor, lo que escribe el autor de Hebreos, fue perfeccionado por medio de aflicciones precisamente para que llegase a ser nuestro sumo sacerdote. Él entonces es nuestro sumo sacerdote que tiene que ver con ser nuestro abogado, pero al mismo tiempo estar de parte de Dios. Está de parte del hombre y está de parte de Dios, siendo como un intermediario, siendo un árbitro, estando en medio de los dos. Y es por eso que Él es perfecto para ser nuestro sumo sacerdote, entendiendo y satisfaciendo y haciendo la obra máxima o la ofrenda máxima, el sacrificio único y genuino que Dios quería, y satisfaciendo toda la justicia de Dios, satisfaciendo e incluso recibiendo sobre sí mismo la ira de Dios para que nosotros no recibiésemos la ira de Dios. Capítulo 2 de Filipenses, perdón, de Efesios nos dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Ahora, ¿qué pasó con esa ira? Esa ira fue el castigo que recibió también nuestro Señor a causa de nuestros pecados, los cuales fueron puestos sobre Él. Entonces, a causa de esta gran obra y de esto tan maravilloso, pues Dios es quien lo exalta, Dios lo resucita, Dios lo levanta, Dios lo exalta, por medio también de su Espíritu Santo. Y es por eso que se toma en cuenta como la primera primicia, como el primer fruto. Ya no es una obra de Él, es una obra de Dios. Y es la ganancia
que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la primera parte y como hemos estado hablando, siendo Él la primera parte, Él nos da fe, Él nos da esa seguridad, Él nos da esa confianza de que en su resurrección nosotros también recibiremos esa resurrección. En su resurrección, entonces Dios da fe a todos los creyentes de que así como Cristo resucitó, así vamos a resucitar nosotros en esa gran obra y con esa gran seguridad. De tal manera que dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si nosotros no vamos a resucitar, es porque Cristo tampoco resucitó. Y entonces todo esto es de mentira. Esto es una fábula, una fantasía, algo que no tiene sentido. Pero no es así, dice el apóstol Pablo. Cristo verdaderamente resucitó y eso certifica toda nuestra fe, certifica y avala el ministerio apostólico, certifica y avala los evangelios, certifica y avala, por supuesto, las cartas paulinas y las cartas de los otros apóstoles y de los otros discípulos, que no son tan importantes, y por supuesto ellos lo confirman con su misma muerte. Estaban dispuestos a darlo todo por Cristo y lo dieron todo por Cristo, incluso sus propias vidas. Perecieron, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo ya ancianos, no les importó, lo dieron todo por Cristo. ¿Y esto por qué? Porque ellos tenían la seguridad de haber visto a Jesucristo resucitado y de ahí no los movía ninguna persona. Él es la primicia de esta ganancia. De ahí viene otra ganancia. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, entonces vendrá ese otro tiempo de resurrección. Los que son de Cristo. Muy importante que aquí nos dice los que son de Cristo. Al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos menciona de que viene la resurrección, pero para todos los seres humanos. Y entonces unos vienen a resurrección de condenación y otros a resurrección de salvación, gloria, eternidad y todo lo demás. Entonces, tendríamos que entender que aquí, en cuanto a la escatología o la literatura apocalíptica, pues aquí de esto no está hablando el apóstol Pablo. Es un evento en el cual solamente serán levantados los que son de Cristo, es lo que menciona acá. Más o menos esto se complementa em, con los pasajes del Apocalipsis cuando se nos menciona sobre el juicio del gran trono blanco y será hasta en el juicio del gran trono blanco en donde todos van a resucitar. El mismo infierno sacará a todos sus huéspedes, llamémosle, o a quienes tiene contenidos en sí, y serán puestos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Es el juicio del gran trono blanco. Ese sería esa resurrección completa, esa resurrección total, pero obviamente los condenados, los que se rebelaron contra el Señor, su cuerpo será restaurado, resucitado, revivido, pero obviamente para poder tolerar esa condenación, que ya es todavía peor, ya no es el alma sufriendo en el infierno, sino que es el alma y el cuerpo sufriendo el castigo en el lago de fuego. Es un tormento tan terrible que menciona el apóstol Juan. Es la muerte segunda, esa es la muerte segunda, esa es la categoría que le da, es algo espantoso. Pero es esa la resurrección. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una resurrección cuando Jesucristo venga, entonces los que somos de Cristo vamos a resucitar con él. Se menciona esto como una especie de señal, la cual es lógico entender que se dé una señal antes de todo, haciendo entender que Dios hace separación entre los verdaderos creyentes y los que son del mundo. Los que son del mundo solamente se van a quedar a sufrir el juicio de Dios, la ira de Dios, el mal de Dios, el problema de Dios, y que esté castigando al mundo, y por supuesto los creyentes serán milagrosamente salvos. Ahora, viene la situación, está hablando del arrebatamiento o no del arrebatamiento. No vamos a entrar a esas cosas porque lo único que hay es discusión al respecto. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿En qué momento? ¿Antes de todo? ¿En medio de todo? ¿Al final de todo? ¿Antes de la gran tribulación? Y esas cosas son discusiones que solamente persisten y siguen y siguen. Como mencionaba, no conocemos los tiempos y las ocasiones, lo dice claramente la Biblia. Entonces no vamos a saber con certeza qué le va a pasar a cada quien, en qué momento y en qué instante. De todas maneras, tampoco conocemos la fe de las demás personas. Así que no sabemos cómo Dios va a reaccionar por la fe de esta persona o la fe de aquella persona. A mí me gusta verlo en la señal, perdón, en el diluvio y las señales que se dan en ese evento, en donde habían varios siervos de Dios. Enoc era un siervo de Dios, Lamec era un siervo de Dios, Matusalem era un siervo de Dios.
Y por supuesto, Noé era un siervo, eran siervos de Dios. Todos eran siervos de Dios. Dios los libró, por así decirlo, a todos, pero no lo hizo de la misma forma. A algunos se los llevó, como es el caso de Matusalem, quien era la señal. A Matusalem se lo llevó. Entonces, era siervo de Dios, tenía una profecía. Enoc había dado esa profecía. Él era su hijo. Matusalem era hijo de Enoc. Y él era una profecía precisamente cuando iba a suceder el diluvio. Ahora, el Señor lo libró, tenemos que decirlo así, el Señor lo libró, de la misma manera libró a Enoc, no de la misma manera, perdón, sino que lo traspuso, eso ya lo sabemos, lo traspuso para que no hubiera muerte. Aproximadamente poco más de 300 años vivió ahí, entonces el Señor lo traspuso. Es la mención que se da, no sabemos qué quiere decir, solamente sabemos que fue transformado. Y es que existen diferentes cosas y lo vamos a ver también en este capítulo 15, cosas que son fascinantes, cosas que pues podemos nada más especular, cosas de las cuales no tenemos una certeza absoluta, pero sí tenemos una aspiración sabiendo que son gloriosas, nos dan esperanza, nos dan consuelo, nos dan fortaleza y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que sepamos exactamente cuáles serán los eventos y en qué momento vienen, más bien que nos mantengamos siempre vigilantes, preparados, listos, dispuestos, atentos. Y por supuesto listos para encontrarnos con nuestro Señor en todo momento. También lo vamos a ver en este capítulo. Pero ahí vamos a encontrar diversos pasajes escatológicos que nos hablan precisamente de que nos tenemos que preparar. El pasaje del diluvio, pues es básicamente eso. Tenemos el caso de Noé, otro siervo de Dios, otro gran profeta, otro hombre de Dios, que él y toda su familia fueron salvos, sí, pero de otra forma. ¿Por medio de qué? Por medio del arca del pacto. Entonces, no sabemos cuál será el camino de cada quien y de cada creyente. No sabemos cómo Dios librará a cuál o aquel. No sabemos, no tenemos la menor idea exactamente. Por lo mismo es que no sabemos en cuanto al arrebatamiento y de hecho no lo vamos a saber, solamente podemos esperar y estar siempre atentos y estar siempre vigilantes. Dice la Biblia también que seamos sobrios, que tengamos cuidado, que andemos de día, no andemos de noche como los del mundo. Los del mundo andan de noche, por eso su vida está arruinada. Nosotros somos del día y debemos andar como el día. Así que es más la idea de la Biblia que estemos siempre en expectación, en cuidado. Esto no quiere decir que no trabajemos, todo lo contrario, y ese es el mensaje en Tesalonicenses, primera y segunda, de que sí tenemos que trabajar, sí hay que tener familia, sí hay que esforzarse, sí hay que vivir la vida humana natural, sí, todo esto lo tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo tenemos que sobrellevar la idea de que en cualquier momento el Señor toca la final trompeta y entonces seremos resucitados. Y esa es una expresión también bíblica, por supuesto. Dios entonces con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a sonar. Y entonces los muertos en Cristo vamos a resucitar si es que nos toca estar en esa situación en ese momento. Así que se trata de estar listos en todo momento. Los que son de Cristo en su venida, versículo 24, seguimos, luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, ese el fin, luego el fin, nos daría a entender casi como que viene el final de las cosas, ¿no? Pero en realidad no terminan todos los eventos, tomen en cuenta y hay quienes creen en el anticristo, hay quienes no creen en el anticristo, aquí el apóstol no lo menciona explícitamente pero sí menciona luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Sobre esta situación del anticristo, el apóstol Pablo lo menciona en Tesalonicenses. También lo menciona el profeta Daniel y es importantísimo lo que dice el profeta Daniel al respecto y por supuesto capítulo 13, que es el común, el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces están quienes creen, están quienes no creen, por supuesto. Y como fundamentalistas no tenemos una postura específica, más bien si alguien no cree, sabemos que la Biblia pues deja ciertas cosas en cierta penumbra. Lo vimos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ahora estamos viendo por espejo oscuramente, escribe el apóstol Pablo, o sea, nunca vamos a saber completamente la verdad, eso nunca va a pasar. Aunque tengamos el Espíritu Santo, sí, aunque tengamos el Espíritu Santo. Es por eso que la palabra solamente nos habla de estemos atentos, estemos vigilantes, seamos constantes y estemos preparados para ese momento cuando el Señor nos llame. Pareciera entonces que ahí está el fin, versículo 24. Luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bien, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla lo que mencionaba al principio. ¿De qué se trata y cuál es el principio escatológico o cuál es en sí el asunto apocalíptico? El asunto apocalíptico es de que Jesucristo viene a tomar reino y dominio sobre esta tierra y este dominio viene a todo el universo, a todo lo que es este universo o dimensión o como le queramos llamar. Él viene a dominarlo todo. Eso significa que va a restaurar las cosas como en el tiempo de Adán y Eva. Bueno, está bien, pero Él viene a ser el rey. Él viene a tomar dominio y de hecho viene a establecer la nueva Jerusalén que también aparece en los últimos versículos de Apocalipsis. Es otra de las grandes promesas. Esa ciudad de calles de oro, puertas de perla y diferentes cosas así. Y, ¿de qué se trata entonces el final de los tiempos? El final de los tiempos significa que Cristo Jesús viene a someter a todo dominio, toda autoridad, toda potestad, toda potencia bajo su dominio, bajo su em, absoluta autoridad y única e indiscutible, por supuesto. Es muy importante esto. Por lo tanto, se acabarían toda la situación política, se acabaría toda la democracia, se acabarían las elecciones, se acabarían todas las cosas que nosotros conocemos y entendemos. Ahora, aparte de eso, sabemos que existe el dominio del diablo, lo menciona también el escritor de Hebreos, que el diablo estableció su dominio de la muerte, un reino de la muerte a causa del pecado del ser humano. Entonces, ese dominio, ese reino establecido por el diablo, ese reino viene a ser sometido y por supuesto devastado. Se le quita su autoridad y es lo que menciona el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y el diablo es echado al lago de fuego en donde que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, es, estamos hablando de algo mucho más grande. No se trata de una destrucción del mundo en donde el mundo ya no será más. No, el mundo será, eh, por así decirlo, barrido, que es también lo que menciona el profeta Sofonías, que todo lo que está sobre la tierra será destruido, el mundo será barrido, pero será restablecido. El Señor viene a restaurar este mundo y viene a poner su ciudad santa sobre esta tierra. Ninguna cosa inmunda puede entrar en ella, sino solamente aquellos que somos santos. Y obviamente si somos santos es porque somos santos por medio de Cristo Jesús. Él nos hizo santos, Él nos santificó, Él nos tomó para su reino y para esa gloria eterna la cual estamos esperando. Entonces, consideren que es un tiempo bastante difícil, es un tiempo bastante fuerte y muy complicado. A medida que vamos acercándonos a ese tiempo, es más complicado, es más terrible, es más espantoso. Consideren que a medida que más tiempo se le da a la tierra, más seres humanos hay, es decir, ahorita ya llegamos y yo creo que ya rebasamos los 8 billones de personas sobre la tierra. Y cómo se mencionan los juicios bíblicos de que la tercera parte de tales serán destruidos, muertos, la tercera parte de tales, la mitad de tales serán destruidos y muertos, y situaciones tan complicadas. Imagínense cuánto sería la mitad de la humanidad, 4 billones de muertos, la tercera parte, unos 2,5 billones de muertos. Qué situación tan difícil, ¿no? Apenas en la pandemia fueron, si no estoy mal, como unos 20 millones, aproximadamente por ahí en todo el mundo y fue bastante rudo, fue bastante difícil, fue un shock, fue una situación muy complicada para muchas personas. De hecho, muchas personas se apartaron de la fe y obviamente está ante la duda su oportunidad de salvación si es que definitivamente ya se alejaron por completo de Dios. Entonces, es una situación bastante difícil. Es entonces donde viene, bueno, muchos dicen, no, nosotros no vamos a estar en medio de todo eso, en medio de los juicios, de ta, 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 y todo lo demás, pues son percepciones de cada quien. Y por supuesto, si no vamos a estar, la pregunta sería, ¿estamos preparados entonces? Porque ser creyente no nos prepara.
Simplemente decir creo en Cristo o creo que el final de los tiempos va a ser así, asá, asá, no nos prepara. Lo que nos prepara es ser verdaderos discípulos de Cristo, perseverar, estar expectantes, estar velando en oración, por supuesto, ser sobrios y mantenernos alejados del mundo. Ejemplos de esto, Lot, por supuesto, Noé, su familia, etcétera. Hay diferentes ejemplos. Elías es otro, aunque no se toma mucho en cuenta como apocalíptico. Más bien las señales son las señales de Lot con Sodoma y Gomorra, recuerdan esas ciudades, y por supuesto el arca de Noé con el diluvio. Entonces, y, es una situación bastante difícil. El Señor Jesucristo viene a someter todo dominio y autoridad. Por lo tanto, y todo dominio que existe y toda autoridad que existe, estamos hablando de los demonios, todos van a estar y a juntarse en contra de Cristo. Estos van a juntar a todos sus instrumentos, a todos sus secuaces, que ya sabemos, ¿no? Es la política, muchos de la política, muchas personas malvadas, narcotráfico, y todos estos seres, personas, se van a unir y van a estar en contra de Cristo precisamente en ese momento. Saben que su tiempo de destrucción ha venido y según lo que nos menciona Apocalipsis, pareciera que sí se dará conflicto, guerra y situaciones difíciles. Más o menos a esto nos orienta los pasajes sobre el Armagedón. Así que solamente son puntos, solamente son indicaciones, solamente nos hablan de situaciones muy difíciles, terribles, complicadas. No nos dicen exactamente todos los matices, solamente pónganse a pensar que esto fue escrito aproximadamente 2000 años atrás. Entonces, aún así, la Biblia es muy sagaz y es muy universal y nos habla en ese sentido. Tenemos que ser muy comprensivos, tenemos que ser muy muy atentos, meditar mucho en las palabras, en lo que se da a entender. Aquí el Señor viene a someter todas las cosas, viene a someter todo dominio, así que yo ya no voy a ser el dueño de mi propia vida, quien va a decidir mi eternidad será el Señor y Él me va a poner donde Él decida, de acuerdo obviamente con mi servicio, de acuerdo obviamente con mi esfuerzo. Cada quien decide. Y por supuesto están aquellos que en el momento indicado, en el momento especial, se apartan y por supuesto pierden incluso hasta la oportunidad de salvación. Le pasó a la esposa de Lot, apenas se detuvo y volteó y eso fue lo que hizo en ese momento indicado, especial y fundamental, que se le habló específicamente, en ese momento ella perdió su oportunidad de escape de ese gran juicio y obviamente murió con los perdidos. Más o menos es lo mismo que pasa con el joven rico que era muy dado a los mandamientos y le agradaba mucho buscar a Dios, pero tenía muchas riquezas. En el momento indicado en donde el Señor Jesucristo le llama, ven y sígueme. Ahora, ven y sígueme, pero tienes tus riquezas, quieres ser perfecto, quieres tener tesoros en los cielos, se lo menciona el Señor también. Está bien, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pero ven y sígueme. Esa era la clave, esa era la clave fundamental. Él, por sus bienes, por su riqueza, ya no quiso seguir al Señor. No quiso obedecer al Señor, no quiso cumplir y en ese momento exacto, indicado e importante, pues lo perdió todo. Literalmente lo perdió todo. Lo más seguro es que perdió su alma. Entonces, esos momentos son los fundamentales. ¿Qué pasará si nosotros vemos cometas? ¿Qué pasará si nosotros vemos este conflicto de guerras muy cercano a nosotros? ¿Qué pasará si vemos eh, mucha muerte a nuestro alrededor? ¿Seguiremos confiando? ¿No seguiremos confiando? ¿Nos vamos a apartar del Señor? También, ¿se recuerdan el desafío que tenía el diablo contra Dios? Si tú le quitas todos sus posesiones a Lot, le dice el diablo, mira bien y de seguro te va a maldecir. Eso era, eso era el gran desafío. Lo único que quería el diablo era que de su boca Lot maldijera, Job maldijera a Dios. Eso es todo. No quería que hiciera un sacrificio pagano, no quería que se volviera a los satanistas, no quería que se volviera ateo o alguna cosa así. No, lo único que Satanás quería de Job, al quitarle a su familia, quitarle sus posiciones, quitarle su salud, era que pronunciara palabras de maldición contra Dios. ¿Lo hizo?
Por supuesto que no. Y eso, de eso se trataba todo el desafío, y esa era la confianza que tenía el Señor en él. ¿Maldijo su día? Sí. Ojalá no hubiera nacido. Por supuesto que lo dijo Job, pero nunca maldijo a Dios. Jamás maldijo a Dios. Estaba preguntándole a Dios, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaban pasando todas estas cosas? Aún así, él jamás maldijo a Dios. Ese era el desafío, eso era lo importante. Y entonces me refiero a que en estas situaciones tan difíciles y complicadas vendrán esos momentos difíciles, vendrán esos momentos en donde nos parecerá que Cristo es el pequeño o que se le está venciendo a Cristo. Y los poderes de este mundo y las capacidades de este mundo están por sobre todas las cosas, así que me voy a ir del lado de ellos para yo estar bien y estar en paz. Pero es Cristo el Supremo, Cristo es el mayor, y bien lo dice él claramente: cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación impía, malvada, entonces yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Apenas unas palabras y entonces se pierde el desafío. Será una prueba bastante grande contra las personas que permanezcan, que estén en ese mundo, en ese tiempo y en esa situación. Problema de hambre, problema de enfermedad, problema de guerra y problema de pestes y problemas económicos también. Ya tenemos desde el principio de la narración de Apocalipsis los cuatro jinetes del Apocalipsis que van a recorrer todo el mundo, y será una situación muy, muy difícil. Terribles son las palabras del Señor Jesús cuando dice: hay de aquellas que estén encinta y criando en aquellos días. Porque este dominio que existe, estas cosas que han permanecido, y tomen en cuenta que el diablo ha hecho su dominio, el diablo y sus huestes, sus ángeles, sus demonios, han hecho su dominio. Esta es, según ellos, posesión de ellos, les pertenecen. Y en cuanto al ser humano, no aman a ningún ser humano, no aman a nadie. Ellos sí aman, si es que en serio sienten eso, se aman a sí mismos, es egolatría lo que sienten. Pero, ¿qué es lo que sienten por los seres humanos? Su posesión. Son instrumentos de ellos, son posesión de ellos. Ellos tienen derechos sobre los seres humanos, y los seres humanos son sus súbditos, sus lacayos, sus limpiabotas, por así decirlo, como quieran entenderlo. Eso es lo que son los seres humanos para los demonios, y es por eso que cuando pierden a una persona y que se vuelve creyente, por supuesto que le odian, por supuesto que le maldice, por supuesto que tienen riña contra eso, no porque le amen, sino porque es su posesión, es de su propiedad. Entonces ellos tienen que recuperarlo y lo sienten como si hubieran perdido parte de eso. Y no solamente sienten eso, sino sienten que su reino se está debilitando. Sienten que están perdiendo posesión, por eso ellos también son territoriales. Este territorio entonces será ya tomado, ellos serán expulsados y será tomado el territorio por el Señor Jesucristo, y será dominado todo poder, todo señorío, toda autoridad, todo será dominado por Cristo Jesús. Él entonces, el Señor Jesucristo, cuando haya hecho esto, entonces entregará el dominio al Dios y Padre. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Vean cuán amplio es este versículo cuando consideramos lo escatológico. Es algo que nunca se ha visto, es algo que nunca ha pasado, pero viene el tiempo final. Entonces, ya no será como en el diluvio, que según entendemos hay algunos demonios, aquellos que traicionaron su morada, se menciona en la palabra, estos que vinieron y tomaron esposas, y de ahí vinieron los gigantes, estos están en prisiones de oscuridad. Por supuesto, van a encontrar teólogos que nieguen esto, van a decir todo esto es falso, pero cada teólogo tiene su propia convicción y entendimiento, y la forma como explican eso es muy mala. La mejor forma de entenderlo es lo más claro y lo más elemental, que sí, demonios vinieron y tomaron esposas, tomaron mujeres precisamente entre los hombres. De hecho, este evento pasa no solo antes del diluvio, sino también pasa después del diluvio. Para eso hay que leer más la escritura y hay que interpretarla bastante bien. Pero por supuesto no vamos a entrar a esos temas muy interesantes. Entonces, en el diluvio, según se entiende, que no solamente fue el diluvio cayendo agua, también se abrieron los abismos de la tierra, de ahí surgió agua también. Em,
sino que también fue la persecución contra estos que traicionaron su morada, según se indica, y que entonces fueron apresados en prisiones de oscuridad. Tomen en cuenta que al final de los tiempos ya no será eso, ya no será una bandada. Existen algunos manuscritos, no se sabe obviamente, pero algunos dicen que fueron unos 200 demonios, pero no se sabe en sí. Lo que sí sabemos es que fue nada más una parte, una porción. Ahora, en el final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando vaya a someterlos a todos, ahí sí sabemos que no serán unos 200, 300, 1000, 2000, serán todos los demonios los que serán sometidos bajo la autoridad de Cristo y por supuesto llevados a prisión. Bien, entonces la situación del milenio, para quienes creen, para quienes no creen, pues al final eso ya no nos preocupa, ya Cristo ya estará acá y si se da la guerra, pues ya es el Señor quien decide si se libera al diablo, todo lo demás que aparece en el milenio. Son cosas muy interesantes, ustedes lo pueden leer. Existen diferentes interpretaciones al respecto, pero es de entender que la situación del milenio no se aplica antes que venga Cristo, no se aplica en el tiempo en que estamos esperando a Cristo y esas cosas. Hay quienes lo interpretaron así y no creo que sea una correcta interpretación. Solamente tenemos que concluir que la venida de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente a mostrarse como una señal, sino que viene a someter todas las cosas bajo sus pies, bajo su dominio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ya estar sujetos, sometidos a Él, estar bajo su dominio, estar bajo su rigor. ¿Por qué? Porque de todas maneras todas las cosas lo van a estar. El problema es que con aquellos que no se someten a Cristo, esta situación viene de forma brusca, de forma terrible y muy probablemente ni siquiera en salvación, sino que simplemente hay juicio y justicia por parte de Dios en contra de ellos. Esto nos lo indica el capítulo 9 de Romanos, cuando el apóstol habla acerca de Israel. Y dice que Dios va a mostrar su misericordia en nosotros, pero de ahí con todos los demás, lo que va a mostrar es su justicia. Lo mismo va a pasar con los demonios. Dios va a mostrar su justicia con el diablo y con sus ángeles, o sea, sus demonios. Va a mostrar su justicia, cómo va a juzgar toda su maldad, todo lo que hicieron, todo lo que arruinaron sobre este lago de fuego y por supuesto todo ojo le verá. ¿Cómo sabemos que este juicio y que esa condenación eterna será vista por todos los seres humanos? Capítulo 66 de Isaías, ahí lo pueden encontrar en el último versículo, que es el último versículo de todo el libro de Isaías, capítulo 66 es. Bien, ahora pasamos al versículo 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué el apóstol toma esta vehemencia? Preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Eh, Probablemente se refiere a un evento maravilloso que el Señor hará, que Dios mismo hará, en donde Cristo Jesús entregará todo el reino al Dios y Padre y pareciera que el reino se va a unir a Dios mismo para que Dios sea el todo en todos. Esa es la expresión que utiliza el apóstol. Pero primero tiene que suprimir todo dominio y todo enemigo debajo de sus pies. Va a tomar toda la autoridad, toda la potencia y entonces se unirá a Dios, entregará el reino a Dios y se unirá a Dios a todo el reino para que Dios sea el todo y en todos. Es una expresión muy misteriosa, una expresión que solamente puede dar ciertos indicios, pero lo cierto es que llevamos años pensando en qué significará esto y no lo sabemos. Y creo que no lo vamos a saber hasta que en serio estemos ahí, hasta que todo llegue a someterse a Dios nuevamente. Recordemos que la creación, y esto puede bien tener que ver con eso, la creación fue sujeta a vanidad, lo menciona en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo, y que la creación gime a una y aún está con dolores de parto, porque lo que quiere y lo que está esperando es la manifestación de los hijos de Dios. Está la creación toda, entera, gimiendo a Dios, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios viene a reinar, porque Dios viene a quitar la maldad, porque Dios viene a quitar todos estos balances y desbalances que se tuvieron que dar a causa del pecado, y entonces ya viene a ser ese reino perfecto, glorioso y maravilloso, del cual obviamente estamos esperando y anhelando. No lo podemos describir, solamente sabemos que así será. Y ese es el reino que estamos esperando para heredar.
Dicho sea de paso, pueden revisar nuevamente capítulo 8 de Romanos, ya casi llegando al versículo 28, pero es antes del versículo 28. A partir del versículo 28 nos habla sobre la predestinación, una parte muy importante, pero es unos versículos anteriores. Ahí pueden ver con estos pasajes esta iluminación acerca de la creación. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué será el postrer enemigo la muerte? Probablemente por lo que tiene que ver y lo que se nos narra en Apocalipsis, hablando de que el juicio del gran trono blanco en realidad es al final de todas las cosas, al final, porque hasta entonces es cuando terminará la muerte. Y entonces sí, serán resucitados todos para condenación o para salvación. Depende qué fue lo que eligieron y depende qué fue lo que buscaron. El postrer enemigo será la muerte y por ende la muerte va a terminar. La muerte ya no se dará, ya no vendrá, ya no habrá ninguna potestad de pecado jamás y ya este reino de maldad nunca más se levantará. Este reino en el cual ahora nos encontramos nosotros en medio, que está dominando al mundo, y ese es el dominio que tiene el demonio sobre el mundo. El diablo no es dueño del mundo, Dios es el dueño del mundo. El diablo no es dueño del universo, Dios es dueño del universo. Pero a causa del pecado, a causa de la vanidad a la cual fue sometida la creación, a causa de la espera, ahora nosotros estamos en tiempo de anuncio, estamos anunciando ese reino. Apenas nosotros somos los primeros enviados, por así decirlo, cuando se va a anunciar a un rey, cuando se va a anunciar a un reino, pero el reino viene detrás de nosotros y este reino viene a someter. Lo único que quiere saber el rey, y es el mensaje que nosotros estamos dando y debemos dar, es quién se quiere someter al rey. Voluntariamente, por supuesto. Quien se quiere someter al rey voluntariamente. De ahí, entonces, cuando él venga, va a someterlos a todos y entonces se va a dar cuenta quienes se sometieron a él voluntariamente, que somos los creyentes, y quienes, pues, tendrán que sufrir y tendrán que sufrir el sometimiento a la fuerza y absoluto, y por supuesto, lo más seguro, la condenación. Es sin remedio. Cualquiera que rebelde a Cristo, pues se irá a la condenación, no queda de otra. Es un sometimiento a la fuerza, es un sometimiento sin mirar nada. Por supuesto, viene el juicio del gran trono blanco, en donde es el juicio. El juicio es el formalismo, nada más. Recuerden que el infierno mismo va a entregar a quienes están en él. El infierno mismo entregará a los muertos y van al juicio del gran trono blanco. Probablemente la pregunta de ustedes es, bueno, si van a juicio, después de estar en el infierno, si van a juicio, quiere decir que es posible ganar ese juicio y entonces van a salir del infierno y van a ir al reino glorioso de Dios. No, lo que pasa es que el juicio del gran trono blanco es nada más un formalismo. En el juicio del gran trono blanco se sacarán los libros, se sacará el libro de la vida del Cordero y entonces se leerá. Si ahí está el nombre de esa persona, se leerán pues probablemente sus males, pero en realidad creo que es más cuando rechazaron a Dios, cuando desestimaron a Dios, cuando menospreciaron a Dios, cuando odiaron a Dios. Es eso lo que escribirían los ángeles, en mi opinión, pero es simplemente mi opinión. Pero son los libros que están escritos en el cielo y es para hacer el juicio sobre esas personas, sobre todas las personas que no buscaron al Señor. Y en donde formalmente, o si quieren verlo así, legalmente, se les dirá, usted no está en el libro de la vida, su nombre no está en el libro de la vida del Cordero, porque usted, veamos los libros, usted rechazó a Cristo aquí, usted rechazó a Cristo allá, usted rechazó a Dios de esta manera, usted hizo rebelión contra Dios en tal forma. Entonces, lo que le toca es el lago de fuego y lo mencionan claramente y de una forma muy terrible y muy elocuente. Los ángeles serán enviados por esta persona y entonces será tomada esta persona y echada al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, escribe el apóstol Juan. Es meramente un formalismo. Es hasta entonces donde se podría decir, bueno, sí, la muerte ya terminó, porque de hecho el nombre que utiliza el apóstol Pablo es la segunda muerte, perdón, el apóstol Juan es la segunda muerte, cuando entonces estos condenados son echados, son sacados del juicio del gran trono blanco y echados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Bienaventurados los que no tienen parte en esta segunda muerte, escribe el apóstol Juan.
Hasta entonces será destruida la muerte, probablemente porque se den los juicios, cierta prueba, si tomamos literalmente el milenio, para quienes lo tomen o quienes lo quieran interpretar así. Y el postrer enemigo es entonces la muerte, pues ya se dará el juicio, ya a los creyentes se les dará galardón, posición, lugar, y por supuesto se empezará a establecer el reino glorioso, sempiterno, maravilloso, y que no tendrá o no dejará de dilatarse nunca, pues este universo es inmensamente enorme, inmensamente grande. Diría yo que sería casi, bueno, será una misión tremenda, dilatar el reino de nuestro Señor Jesucristo sobre este universo solo así. El ser humano pensaba que el universo tenía sus límites y cuando hicieron este último telescopio, el James Webb, dijeron, ahora sí vamos a ver el final del universo y vamos a ver el principio del universo porque entonces ahí vamos a ver las primeras formas del Big Bang, entonces vamos a ver gases y todo eso. Cuando hicieron el James Webb y entonces sacaron sus primeras imágenes, lo único que encontraron fueron galaxias y más galaxias, nebulosas, nubes de galaxias y diferentes cosas. Y dijeron, es imposible que esto exista, porque lo que quiere decir es que el tamaño del universo es descomunal, probablemente infinito, mencionan ellos. No lo saben, al final no lo saben y nunca lo van a saber. Nuevamente, regresemos al capítulo 13 de 1 Corintios. Apenas estamos viendo por espejo oscuramente. Solamente sabemos ciertos eventos y ciertas cosas que su propósito es que tengamos esperanza, que nos animen. Si tenemos temor al respecto, bueno, es por eso que tenemos que prepararnos, ser sobrios, velar, estar a cuentas con Dios, perseverar en su camino y por supuesto que en cualquier momento saber de que estemos listos para presentarnos delante de Él. Y si vienen momentos, por eso hablaba de ciertos momentos indicados, especiales, como la del joven rico, como la esposa de Lot, que estemos preparados para obedecer y para cumplir lo que Dios dice plenamente y correctamente. Y no vayamos a fallar en esos momentos tan importantes y especiales. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es muy diferente el Jesús que vino en su primera venida como carpintero, como hijo de María, como descendiente de David, humilde, y es todo la figura de Jesús de aquel entonces, porque también el Jesús que viene sobre el pollino, sobre ese animalito sentado y entra en Jerusalén, pues es una forma humilde, todo es una forma humilde, sabiendo que es el rey, pero ahora ya viene como el rey conquistador, el rey perfecto, el rey eterno, el rey sublime, y él no aceptará un no por respuesta y no dejará a que la gente haga lo que desee. Simplemente viene a juzgar, viene a imponer y viene a establecer su reino y dominio. Este dominio entonces perfecto y bueno y pleno será entregado a Dios y podríamos decir, Dios entonces ya lo establece para sus siervos, para sus hijos. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este reino establecido con paz, con consuelo, con dicha, con perfecta vida, y es para nosotros, los creyentes. Lastimosamente hay muchos que no creen, lastimosamente hay muchos que creen y que por pecado, por amor a la riqueza, por amor al mundo dejan de creer, se apartan de Dios. Y no solamente dejan de creer o no solamente en sí ese es el problema, sino que no luchan por ese reino, no perseveran en ese reino, no se esfuerzan por ese reino, que es mucho más glorioso y más importante. El Señor Jesús más o menos habla sobre esto en el capítulo 7 de Juan, cuando dice, ustedes me siguen porque les di de comer y se hartaron. Estoy parafraseándolo, ¿no? Os di de comer y os hartasteis. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de este reino eterno, está hablando de este reino glorioso, de este reino que Él viene a establecer. Claro que Él no lo estableció en su primera venida, lo que estableció fue el reino espiritual, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de los creyentes nacidos de nuevo. Pero
Ahora ya viene a ser un reino total, perfecto, y viene a someter todo dominio, toda autoridad, todo enemigo, todo, absolutamente todo al reino y dominio de Dios. Ese es el reino por el cual debería cada creyente estar luchando y perseverando. Ese es el reino por el cual cada creyente debería estarse esforzando y la gran mayoría no lo está haciendo, por supuesto. ¿Por qué razón? Es mi opinión de que mucha de su fe ha dejado de ser. Mucha de su confianza y de su esperanza ha dejado de ser. Probablemente se sienten desilusionados, probablemente dicen ya llevamos mucho tiempo esperando, al final no lo sé. Claramente, solamente es una especulación, es una opinión. Veo que la gente dice, claro, tengo fe, ¿por qué? Porque todos los domingos voy a la iglesia, tengo fe porque leo la Biblia, sí, pero no tienen la confianza, la esperanza, la seguridad y también la premura, el apurarse, el apresurarse. Ya viene el Señor, hay que prepararse porque ya viene el Señor. Eso ya no se da, ya es muy difícil. Se sirve al Señor, pero se le sirve, ahí va, ¿no? Más o menos. Es una situación bastante difícil, creo que porque la fe se ha ido diluyendo y hay que tener mucho cuidado con eso. Es por eso tan importante estos pasajes. Es por eso tan importante esto que estamos leyendo hoy, para que recordemos esa confianza, si es que la teníamos o la perdimos, o si no la tuvimos nunca, pues entonces aprendamos a tenerla y saber de que es cierto que tenemos que vivir en esta vida y vivir todo lo que esta vida nos da, pero esta vida es apenas una preparación, es apenas un primer paso, es un nacimiento, por así decirlo, es una escuela, es es una forma de preparar nuestra semilla, cómo será nuestra resurrección. Y de eso prácticamente nos habla el apóstol más adelante en este pasaje. Es por eso que le estamos dando tanto tiempo. Ya llevamos algunas semanas viendo esto y apenas estamos viendo la primera parte de este capítulo. ¿Cómo está mi convicción y cómo está mi seguridad? Me da miedo. Me da miedo pensar en que las cosas se acaben, me da miedo pensar en que Cristo venga a someter todas las cosas, digo yo. No sé, ¿cuál es la opinión de cada quien? O tengo la seguridad y tengo la confianza. Bueno, pero entonces estoy preparando, estoy llamando la atención. Tome en cuenta que todas las personas que no conocen a Cristo serán sometidas por Cristo y al final serán condenadas por Cristo. Y nada, lo que digamos hará mella o diferencia más allá de la palabra de la reconciliación a la cual nosotros nos debemos y le debemos al mundo y le debemos a nuestro Señor, por supuesto, el estar pregonando eso. Le debemos al mundo, ¿por qué? Porque es la única medicina para el mundo. De hecho, esta palabra de la reconciliación es de los mensajes centrales de la segunda carta de Corintios, el evangelismo, al cual, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está cada quien? ¿Cómo está cada creyente? Estoy con esa responsabilidad, tengo esa responsabilidad en mi corazón de estar perseverando en llamar, en tocar corazones, en tocar vidas, sabiendo yo qué es lo que les espera, sabiendo yo lo difícil que es. Mire, el diluvio fue espantoso, el diluvio fue horrible y lo que viene es muchísimo peor que el diluvio. Es cierto que no serán unos cuantos días, 40 días y 40 noches de mucha lluvia, de muchísima agua, y por supuesto, más de 100 días después a que aminorara y que todo volviera, no a lo normal ni a lo que estaba. El mundo cambió, fue un nuevo mundo el que se formó, del que estaba antes del diluvio. Ahora, ahora ya no será así. Exactamente. No serán seres humanos que nuevamente van a formar la raza y otra vez empezará la historia, no. Empezará la historia del reino de los escogidos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como cabeza y de su ciudad, Jerusalén, sobre el territorio santo, por supuesto, de Jerusalén. Y el territorio de Jerusalén es santo. Yo pienso que sí, porque Cristo vivió ahí, porque Cristo caminó ahí y porque, por supuesto, es el lugar donde Cristo Jesús, nuestro Señor, derramó su sangre. Eso es en realidad. Que el templo, que el pueblo, no, en realidad no. Las promesas indican a Cristo y es a Cristo a quien tenemos que ver y es eso lo único que nos importa. Está la situación del tercer templo, por ejemplo, para la escatología, o sea, para la literatura apocalíptica. Bueno, viene el tercer templo, no se hará tercer templo. Al final, para nosotros
no nos preocupa mucho. Existen solamente pocas indicaciones en el Nuevo Testamento al respecto, así que no le pongamos mucha atención a eso. Y de todas maneras, cuando se construye el templo, no tiene nada que ver con nosotros. Esa es una situación judía y los judíos no han entendido su propia religión, más bien se han desviado por la cábala y por otras situaciones místicas, se han desviado del verdadero sentido de la fe, de la ley y por supuesto, desde el tiempo del Señor Jesucristo, Él lo señaló bastante. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo y en todos. ¿Quieren ver una forma elemental, fácil y correcta de ver el Evangelio? Bueno. El Evangelio se trata de someterse a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él fue constituido como rey, soberano, amo y señor de todas las cosas. Así que, ¿de qué se trata el Evangelio? De que el creyente y de que cada creyente se vaya a someter a Cristo. ¿Cuál es el gran dilema de los creyentes? Que no se quieren someter a Cristo. ¿Qué pasa con los que más crecen? ¿Qué pasa con los que más saben? ¿Qué pasa con los que más entienden? O mejor dicho, con los que más han servido a Cristo. Los que más han servido a Cristo es porque mejor se han sometido a Cristo, porque más se han sometido a Cristo. Eso es. Y ese es el gran dilema del Evangelio. Ahora, ¿lo va a hacer por las buenas o lo va a hacer a la fuerza? Usted decide y yo decido y cada quien decide. Al final, ¿me voy a someter a Cristo? ¿Voy a someter mi pecado a Cristo? ¿Voy a someter mi maldad a Cristo? ¿Voy a someter mi soberbia? ¿Voy a someter mi codicia? ¿Voy a someter mi vanidad? ¿Voy a someter mi egolatría, mi egocentrismo? Yo soy el que decide sobre mi vida y yo soy más inteligente que Dios para dirigir mi vida. Muchos piensan así. Por supuesto que no lo dicen. Y nunca lo van a decir, pero es la verdad. Dios dice, vayan por aquí. No, no quiero ir por aquí, voy por allá. ¿Por qué? Porque piensan que saben más que Dios. Lastimosamente, saben más que Dios. Incluso las desviaciones, pero eso ya es sectarismo. Las desviaciones que se dan ahora en el Evangelio indican que nosotros podemos corregir a Dios, que nosotros podemos darle consejos a Dios y que Dios a veces se equivoca, así que necesita nuestra ayuda para socorrerlo en sus errores. Que Dios es misericordioso y nos hace participantes de su plan, de su propósito, de su vida, de su familia, de su entender, no quiere decir que Dios necesite consejos o a nadie que le ayude en nada. De hecho, incluso estas ideas sectarias se han vuelto tan grandes de que dicen Dios abandonó aquí todo y nos dejó a nosotros eh, para que seamos nosotros los encargados de hacer su voluntad y su trabajo. Esa es una absoluta y total mentira. Si Dios hubiese abandonado este mundo ya estaría completamente entregado al diablo y nosotros no estaríamos aquí buscando de su palabra. Si lo estamos haciendo es gracias a Dios. Así que siempre Dios ha estado al tanto de su reino, de su autoridad y de su potencia. Ahora solamente está dando una ventana de tiempo para ver quiénes se someten libremente a él. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a quiénes son fieles. La fidelidad se trata de aquella persona que se somete libremente a algo o a alguien, o a alguna idea o algún sentir o a sus propios conceptos o pensamientos. En este caso, estamos hablando del amor a Dios. Dios quiere saber quién se somete, quién es fiel a Él, quién libremente se somete a Él por amor. Eso es todo. Eso es todo. Y por supuesto, que demos el mensaje. Somos los emisarios, por así decirlo, del reino. Eso pasaba mucho en la antigüedad. Se enviaban los emisarios, dice el rey tal, dice el emperador tal, que va a venir y que va a someterte completamente. Así que lo quieres hacer por las buenas, te quieres someter, te ofrece que sigas siendo rey, solamente que vas a ser rey vasallo, te ofrece que sigas saltando de tu pueblo, que no hay problema con tu pueblo, solamente que ahora estás sometido a este rey que ya pronto viene. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder con el mundo entero, no solo con el mundo entero, sino con esta dimensión de los espíritus. Ellos se van a someter, claro, a ellos, porque el mensaje no se dio a ellos, porque no hay misericordia para ellos.
El mensaje es simplemente, ya viene Cristo, ya viene el Señor, ellos pensarán cambiarán los tiempos, es una expresión que aparece en el libro de Daniel, ellos pensarán que cambiarán los tiempos, es a lo más que pueden llegar, pero no pueden hacerlo. En realidad se trata de ver a cuántos más pueden condenar, de eso se trata para ellos, y serán sometidos por el Señor Jesucristo. En el caso de la raza humana, todavía tienen una oportunidad, solamente una ventana, y esa ventana es que se sometan libremente al señorío, al dominio y a la autoridad del Señor Jesucristo, y que permanezcan fieles hasta el final de sus vidas, libremente. Y de eso se trata el Evangelio. Ese es el fin y el sentido de nuestras vidas. Por supuesto, en esa fidelidad, entonces el Señor estará complacido, nos dará bendición, nos dará herencia, nos compartirá de toda esta gran gloria que Él ganó por su obra y trabajo, y no la compartirá pagándola a nosotros. Nosotros no podemos pagar esa gloria, simplemente lo hace de gratis. Solamente quiere ver nuestra fidelidad. Lo que Él nos da, si soy fiel o si soy infiel. Eso es todo. En cuanto a los seres humanos, obviamente ellos viven en infidelidades, por eso que el llamado es, ¿se quieren someter o no se quieren someter? Por supuesto, hay formas del evangelismo, lo cual vamos a ver ya en Segunda de Corintios cuando entremos, y es fascinante, es un tema muy, muy importante. Ahora pasamos al versículo 28, y era lo que mencionaba, el gran misterio escatológico es algo que no he escuchado y no he leído ni siquiera un solo artículo al respecto, y en realidad es muy complicado. Lo único que podemos hacer es especular, pero tenemos que concluir que es algo glorioso, maravilloso, majestuoso e inconmensurable. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, esto es, todas las cosas a Cristo le sean sujetas, todo dominio, toda autoridad, todo poder, toda la creación esté completamente sujeta a Él. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Esto es a Dios, ¿no? Él se sujetará, el Hijo mismo se sujetará a quien le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Será que indica esto una transformación de la misma creación? ¿Será que Dios se manifestará en toda la creación, se glorificará, dará brillo de su luz, de su gracia, de su revelación gloriosa y maravillosa? Eh, y esto solamente lo menciono con respecto a nuestra resurrección, pues en cuanto a nuestra resurrección, sí se menciona que nuestro cuerpo vendrá a ser semejante y a brillar semejante, a tener ese brillo, a tener esa gloria semejante del cuerpo del propio Cristo Jesús. La gloria del cuerpo de Cristo Jesús es a la semejanza a la cual nuestro cuerpo también brillará. Es lo que menciona el apóstol Pablo, capítulo 4 de Filipenses. Entonces, ¿será que algo así tiene que ver? No, no en el mismo sentido y en la misma calidad, pero a qué se refiere definitivamente es un misterio, pero es un misterio maravilloso. ¿Qué transformación hará Dios mismo? ¿Qué transformación hará la Trinidad, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo en toda la misma creación? Recordemos que propiamente Dios no puede manifestarse en el mundo, no porque no pueda, sino porque el mundo no es digno y porque el universo no es digno. Tiene que ver con esa vanidad, por eso mencionaba capítulo 8 de Romanos, tiene que ver con esa vanidad de la creación a la cual fue sujeta la creación por causa del pecado. Y esto Dios sujetó a la creación sobre esa vanidad o con esa vanidad precisamente para que estuviese la creación misma sujeta a esperanza. Y son revelaciones muy profundas porque la creación misma está esperando, ya lo había comentado antes, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la creación misma. Imaginen lo desvirtuado y lo alejado que está el ser humano propiamente de su mismo entorno, lo ciego que está, que no se da cuenta que la misma creación está anhelando, el anhelo ardiente de la creación, así lo explica el apóstol, es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios le ha sujetado en esperanza. La creación misma tiene esperanza. Y con esto no quiero
que nos desviemos por situaciones de que, bueno, tiene espíritu, tiene alma, cada cosa tiene espíritu, alma. No pensemos en eso, pues ya esas son situaciones más religiosas y sectarias, sino que la creación misma responde a Dios y anhela a Dios y desea regresar a Dios, pero Dios la sujetó en esperanza hasta que venga el tiempo del reino, cuando el Señor Jesucristo venga a someter todas las cosas, hasta el tiempo indicado por Dios. Dios es un Dios de tiempos, de momentos que Él ha establecido y de ahí no se mueve. Muy importante todo esto. Y esta es la razón también por la cual Dios no lo dice. Recordemos que ya van más de 2000 años y todavía estamos esperando el regreso de nuestro Señor. ¿Qué pasa si el Señor le hubiera dicho a sus discípulos, sí, faltan un poco más de 2000 años para que yo retorne, ¿no? ¿Cómo habría sido eso en sus mentes? No digo que el Señor lo supiera en ese momento, cuando el Señor dijo que Él no lo sabía, ni siquiera los ángeles que están delante del Padre, sino solamente el Padre sabía cuándo era el momento, en serio. Él, en ese momento, Él no lo sabía. Pero después ya es mejor mantener las cosas por reflejo en oscuridad, como menciona el capítulo 13 de Primera de Corintios. Lo que nos compete a nosotros es estar preparados y el apóstol precisamente nos indica sobre eso. Mantengámonos en esa preparación, en esa expectativa, sabiendo que nuestro reino y nuestro hogar viene después y que vamos a eso. ¿Por qué? Porque este mundo se nos va a acabar y esta vida se nos va a acabar unas 20 o 10 veces por ahí. Cuando se vayan los hijos, vamos a sentir que se nos acabó el mundo o se nos acabó la vida. Cuando venga la viudez, sentiremos que, bueno, se nos acabó la vida. Cuando venga la soledad, cuando venga la vejez, cuando se acabe la juventud, cuando ya no podamos trabajar y diferentes cosas, pero no. Esta nuestra vida apenas comienza y apenas nosotros vamos a nacer a esa vida gloriosa y maravillosa que el Señor tiene preparada para nosotros y está ya preparándose para nosotros. Solamente que lleva tiempo. Solamente que no es lo que nosotros pensamos y no es lo que nosotros decidimos, es lo que Dios decide y de eso se trata también la fidelidad. ¿Soy fiel a lo que Dios decide sobre mi vida? ¿Estoy seguro que lo que Dios decide sobre mi vida es lo correcto, lo indicado, lo perfecto o no? Cada quien decide. Y si el Señor decide que todos estos malvados, todos estos que no le buscaron, todos estos que no lo entendieron, merecen la condenación eterna, ¿yo pensaría mal de Dios? Pues así es el mundo, ¿no? El mundo piensa de esa manera. El mundo dice que Dios es un malvado y Dios es un hipócrita. Y obviamente dejan de echarle la culpa a Dios y entonces empiezan a echarle la culpa a la religión. ¿Cómo es posible que Dios diga que ama al mundo, que Dios ama a las personas y que los vaya a echar al infierno? Pero esa es una forma simplista. Esa es una forma muy cortante de ver la verdad dada por Dios. Y es, por supuesto, muy hipócrita, muy malsana. Es no reconocer las razones de Dios y despreciar las razones de Dios. Dios tiene un plan perfecto, un plan glorioso, un plan maravilloso. El punto es si usted es fiel. Y la fidelidad, no hace falta subir volcanes, montañas, atravesar continentes para ser fiel. Simplemente es permanecer, prevalecer y perseverar. Dios no quiere que seamos perfectos. Dios no nos está pidiendo. ¿Qué nivel de perfección nos está pidiendo? Si quien nos complementa es Cristo. Lo vimos en el capítulo 3 de Romanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que quiere es que simplemente lo que conocimos desde antes lo mantengamos y nos mantengamos firmes y que su llamado se cumpla en nosotros, sus propósitos se cumplan en nosotros y que por supuesto estemos simplemente expectantes de su venida, preparados para lo que Él decida hacer con nuestra vida. De eso se trata, pero aparentemente para los cristianos es demasiado difícil. Como no vino en el 2012, entonces dejo de creer. Como vino la pandemia, entonces dejo de creer. Eh, lo más seguro es que nunca creyó. Y lo más seguro es que nunca creyó en esta venida de Cristo Jesús. Vemos al mundo dominado por el odio, por la maldad, por la ruindad, por toda clase de pestes que existen, ¿no? Y entonces nos pareciera que como que Dios se está quedando escondido.
Y de seguro hay muchos que se avergüenzan de la verdad del Evangelio. Y es por eso que trastornan el Evangelio, cambian el Evangelio y lo vuelven más a la usanza del mundo para hacerlo más conveniente a las personas. Pero eso es avergonzarse del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, este es el mismo ejemplo, aunque por supuesto en aquel entonces había persecución, pero es la misma situación en Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis empieza con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios? ¿Por qué Apocalipsis empieza mostrándonos la gloria del Señor Jesucristo? Es porque en aquel entonces los creyentes estaban siendo sometidos y destruidos de una forma espantosa por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dominándolo todo y era como esta bestia que aparece en el profeta, en el libro del profeta Daniel, esta bestia que lo come todo, que lo destruye todo, que lo arruina todo, que viene a devorarlo todo. Eso es el Imperio Romano, eso era el Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es que el apóstol da la visión al principio, por eso es que el Señor Jesucristo, perdón, da la visión, porque es una revelación de Cristo. Se da la revelación de él porque él es superior al imperio romano, él es superior a la muerte misma, él es superior al diablo, superior a los demonios, superior a la historia, superior a cualquier cosa. Ese es el mensaje de Apocalipsis, el primero, el vital, el fundamental. Miren, aunque los maten, aunque les quiten la cabeza, y se menciona aquellos que son decapitados por causa del nombre de Cristo, aunque les quiten la cabeza, sí, pero van a venir conmigo y yo les voy a dar vestiduras blancas y ustedes van a vivir para siempre conmigo en gloria, en vida, en esperanza, en consuelo y paz. Pero resistan, sean fieles y no se avergüencen de la palabra que les he dado. Ese mensaje se ha perdido en el tiempo, aunque ahí está, la escritura ahí está. Pero los creyentes, y eso que no estamos siendo devorados, no nos están echando a las fieras a que nos coman, no nos están echando a los gladiadores para que nos atraviesen con lanzas y con espadas, pero el creyente ha caducado su fe, ¿no? Su confianza en el Señor. Y pareciera que este mundo es más grande, y por lo tanto se tiene que hacer al mundo. Y no se ha dado cuenta de la seguridad y la absoluta certeza de la venida de Cristo y que Él solamente está esperando y quiere ver quiénes son fieles, quién tiene verdadera esperanza y quién quiere eh, encontrarse con Él de buena manera. ¿Qué hará el Señor con la gran mayoría de creyentes actualmente que lo dejan por cualquier cosa, que viven su vida de una forma desordenada, que no les importa lo que Dios decide? No lo sé. Gracias a Dios le doy que yo no soy el que va a juzgar, pero también el que va a juzgar es uno muy duro. El juez de nosotros es uno muy duro. Es nuestro Señor Jesucristo. Y con esto no quiero decir que perdamos la salvación. Con esto no quiero decir que el Señor nos va a desechar de su presencia. Pero ¿se acuerdan del lloro y el crujir de dientes? Eso muchas veces se habla sobre los creyentes. ¿Se recuerdan de la indignidad también? Se menciona en Tesalonicenses. Eso también habla sobre los creyentes. ¿Somos dignos? Consideren también las señales y los llamados de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. ¿Cómo será mi situación? Es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y considerar que este rey está atento a nosotros y está atento a nuestra fidelidad y nuestra fidelidad tiene que ser hasta el final de nuestros días si quiero entonces triunfar sobre, llamémosle este juicio, pero tener una eternidad gloriosa, dichosa y en honor y en dignidad delante de Dios. Eso de la dignidad es un concepto muy especial, que es muy escatológico, por cierto, o sea, muy apocalíptico, muy al final de los tiempos. Habla mucho sobre el final de los tiempos y es por eso que se ve en Tesalonicenses. Obviamente no lo vamos a ver acá y hasta donde recuerdo, ninguno de estos pasajes nos hablan sobre eso.